En este espacio me complace en presentar a la doctora Luz del Alba Acevedo, quien es catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. El tema de su presentación es participación, representación política y feminismos en Puerto Rico, una mirada entre siglos. Con ustedes, la doctora Luz del Alba Acevedo. Buenos días a todos, mis saludos virtuales a todos los que se han conectado en la mañana de hoy. Muchas gracias por hacer esto un placer. La participación mía aquí hoy es de compartir preliminarmente una investigación que tengo sobre la participación política, la representación política y los feminismos en Puerto Rico, dándole una mirada entre siglos. Y en esta oportunidad, lo que yo voy a estar haciendo es un análisis del entrejuego de los feminismos y la participación de las mujeres en el ámbito político que ha caracterizado las luchas de las feministas puertorriqueñas por su participación y representación en la política. En el siglo XX, estas luchas giraron en torno a la participación y a la conquista de los derechos políticos. En el siglo XXI, las luchas de las mujeres se intensifican para avanzar hacia la paridad de género en la representación política mediante la participación en las estructuras del poder y movilización feminista alrededor de los diversos ejes en la identidad de género que pudieran impactar la política pública. Este trabajo examina la trayectoria de esa participación entre siglos desde una mirada histórica amplia. Tengo tres objetivos, ¿verdad? Una es la de examinar esa trayectoria de participación, la de proveer una radiografía política y la de poder entender cuáles son los vaivenes de estos procesos de la representación política. Esto es bien importante porque recientemente ha habido unos cuantos desarrollos, ¿verdad?, sobre cómo las feministas están combatiendo la violencia de género, así como están defendiendo los derechos, ¿verdad?, adquiridos de las mujeres. Y me parece que es importante, meritorio el momento de revisitar y de calibrar los procesos que nos han traído hasta aquí. Por eso incluyo la cita de la senadora Ana Irma Rivera Lacén recientemente, la semana pasada, en las vistas del proyecto 693, que decía bien claramente: ninguna de las senadoras que estaríamos aquí, incluyendo las presidencias de estas, si no fuese por las feministas. Vamos a calibrar todo esto. Desde principios del siglo XX, las mujeres se destacaron en las luchas sindicales y sociales como el voto a favor de la prohibición, pero es la lucha sufragista que logra conquistar el derecho al voto femenino restringido en el 32 y universal en el 35, la que abre el nuevo espacio a la participación política. La lucha por obtener ese voto se prolongó por casi 3 décadas, lideradas por un grupo de mujeres diversas en términos de clase y raza, inspiradas por los feminismos de la época. El sufragismo tenía dos componentes políticos. Por un lado estaban las mujeres profesionales en el área de la salud, la educación y la literatura, muchas de ellas ligadas a la élite política por vínculos familiares. Ahí tenemos estas mujeres tenían acceso a la educación. Los ejemplos de este liderato sufragista lo fueron Ana Roque de Duprey, Mercedes Solá, Isabel Andreu y Milagros Bennett, entre otras. La mayoría del liderato sufragista de la clase alta se posicionaba en la corriente del feminismo social. Esta corriente feminista aceptaba las diferencias entre hombres y mujeres y creía que existía una compatibilidad entre los sexos. Entendían que las mujeres, por sus atributos social tradicionalmente asignados, podrían trabajar junto a los hombres por el bien social. Por otro lado, estaban las mujeres trabajadoras vinculadas al sindicalismo por su trabajo en la industria tabacalera, donde eran empleadas como despalvilladoras. Como parte del liderato de este componente,
se encuentra Luisa Capetillo y Juana Colón. Para Luisa Capetillo, el anarquismo era la filosofía feminista que regía su vida y el liderato político en la lucha por obtener el voto universal. El sufragismo se inserta en el entramado político partidista, abriendo camino para la inclusión de las mujeres en los partidos políticos y para la participación en las competencias electorales de las décadas del 40 y el 50. Por otro lado, la sinergia y autonomía del movimiento de mujeres en la sociedad civil se debilitó ante las diversas fragmentaciones de su organización. Previo a la concesión del voto, se estimaba que el cuerpo electoral femenino consistía en aproximadamente 300.000 votos, cifra significativamente importante para decidir cualquier elección. El reto para los partidos políticos de la época fue la seducción del cuerpo electoral femenino para conquistar el voto de las mujeres y asegurar la ganancia electoral. Todos los partidos, aunque de distintas ideologías políticas, con diferentes estrategias de lucha y agendas programáticas, reconocieron el potencial político del sector femenino que reclamó los derechos ciudadanos de participación y representación. Este fue el caso del Partido Puro, Republicano Puro, y del Partido Liberal, de donde surge el liderato político que eventualmente funda el Partido Popular Democrático en el 42 y el Partido Nuevo Progresista en el 1968. El Partido Nacionalista, aunque ambivalente ante el sufragio femenino, en el 1930 apoyó a través de su discurso la participación electoral de las mujeres en favor de su voto por la independencia. Más adelante, claro está, la inclusión de las mujeres en ese partido se va a enfocar en la participación de estas en la estructura militar del nacionalismo, como enfermeras no combatientes, dejando atrás el ejercicio al voto para la obtención de la independencia. Con la puesta en vigor de la reforma electoral de las mujeres y reconociendo el derecho a las mujeres alfabetizadas en el 1930 y luego en el 36, se comenzó a elegir paulatinamente mujeres a escaños legislativos y eventualmente a posiciones de alcaldesa. Las primeras electas a la legislatura pues fueron María Luisa Arcelay del 32 al 36, María Pérez de Almirotti en el 1936 al 40 y en el 1940 al 56, María Libertad Gómez. Las dos décadas subsiguientes al 1940 y 50, la actividad política de las mujeres dentro de los partidos comienza a diversificarse y aumentar su visibilidad en la vida pública. Con el surgimiento del PPD como fuerza política gestora del proyecto de industrialización y modernización, las mujeres encontraron otro espacio público para el reclamo de justicia social y ejercicio de liderato político. En la década del 40 emergen dos mujeres que desarrollarán los dotes de liderato al calor del populismo del PPD, María Libertad Gómez y Felisa Rincón de Gautier. La primera fue electa en el 1940 a la Cámara de Representantes, designada presidenta interina de ese cuerpo en el 45, y posteriormente resultó electa vicepresidenta a la Cámara en el cuatrenio del 1953 al 56. Su liderato en la legislatura se extendió por 4 términos. Fue además la única mujer entre 92 miembros, todos hombres, que participó en la Asamblea Constituyente de 1951, que escribió la Constitución de Puerto Rico. Felisa Gautier, por su parte, se desempeñó como administradora de la capital, al ser designada por el PPD a dicha posición en sustitución de Roberto Sánchez Vilella en el 46. Aunque nunca fue electa, popularmente se le adjudica ser la primera alcaldesa de San Juan. La Constitución de Puerto Rico, donde participó María Libertad Gómez, es un elemento importante. Voy a pasar esto rapidito,
porque en el artículo 2 de la Carta de Derechos es que se deja consignado, ¿verdad?, que se establece que no habrá discrimen alguno por motivo de raza, de color y de sexo. Esto es bien importante porque esto tiene una importancia en la participación electoral y sobre todo en la representación, porque de dos mujeres que habían, subieron a 5 mujeres en la elección inmediata después de la Constitución. En la década del 60, 10 mujeres ocuparon el cargo de alcaldesa de sus respectivos pueblos. De estas, 9 fueron electas, hecho sin precedente hasta entonces en la historia de Puerto Rico, y no se ha vuelto a igualar, solamente en este cuatrenio del 2020 al 2024. En la década subsiguiente y en la laminilla les pongo la información adicional para aquellos que les gusta sobre los municipios y qué mujeres han liderado esos municipios. En la década subsiguiente, en el 70, se consolida el bipartidismo cerrado con el ascenso al poder por segunda vez en la historia del Partido Nuevo Progresista en el 76. La alternancia política que resultó en la disputa por el espacio público proveerá oportunidades para la entrada de las mujeres nuevamente a la vida pública, entonces como administradoras, jefes de agencia, etcétera, que van a tener influencia en la política pública. La participación instrumental de la mujer en la política partidista electoral sirvió de trasfondo para el surgimiento del activismo político de las mujeres en el reclamo por afirmar y expandir derechos políticos limitados hasta entonces principalmente al derecho al voto. Voy a ver si puedo pasar esta laminilla. Aquí vemos las organizaciones feministas que surgieron, ¿verdad? Como organizaciones que tienen relativa autonomía de los partidos políticos en la década de los 70 y de los 80, que traen una nueva fuerza al activismo político de las mujeres. Este resurgir feminista se conoce como la segunda ola del movimiento de mujeres. Esta segunda ola se levanta sobre la filosofía del feminismo radical, que centra su lucha en la liberación de la mujer de las estructuras paternalistas patriarcales para decidir sobre sus cuerpos y asumir preferencias sexuales libre de discrimen. Las agendas feministas van a incorporar discursos y reclamos para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho al aborto y la no violencia contra las mujeres. Esta visión es distinta a la filosofía del feminismo social liberal, que se anclaba en una visión legalista para obtener derechos y oportunidades e igualdad para la mujer. En términos de la práctica política, estas visiones feministas van a coexistir desde espacios públicos distintos. Por un lado, la sociedad civil y por otro lado, el Estado. En la laminilla lo que hay es un recuento histórico de esas. Desde el 1971 que aparece la Sociedad de Mujeres Periodistas, que es la que trae a la figura de Gloria Steinem, el líder feminista estadounidense, para hablar sobre la liberación femenina. Esto provocó una gran controversia en el país en torno a las mujeres, a la colonia, a los valores nacionales, que se reporta en la página del Nuevo Día de ese año como, y cito, la revolución de las doñas. Para el 80, van surgiendo, ¿verdad? En el 82 en la laminilla, para los 80 surgen estas otras organizaciones de mujeres que tienen una base primordialmente urbana. Unas eran creadas para proveer servicios de salud, albergue a las mujeres de víctimas de violencia doméstica, por eso están viendo ahí la Casa Ruth, ¿verdad? Vieron al taller salud, etc. Y estas son las primeras organizaciones formales de la época. Las organizaciones de las mujeres reconocían la importancia de apoyar las aspiraciones de participación política de las mujeres electas a la legislatura. Durante las 5 elecciones que comprenden las décadas del 70 y 80, el número de mujeres electas a la legislatura fluctuó de 6 en el 61
a 4 en el 77, a 9 en el 85. Y en términos porcentuales, la legislatura se constituía, fíjese, del 5% en el 77 y comienza a subir hasta un 11% en el 88. Esto nos trae unas conquistas feministas en el terreno de la política pública, muy importantes. Son unas décadas importantes donde empieza a surgir la Comisión de Asuntos de la Mujer, que estaba adscrita a la oficina del gobernador, y ahí lo que se hacía era un cabildeo, ¿verdad?, por legislación que fuera favorecedora a los asuntos y a los intereses de las mujeres. También se introducen enmiendas a las leyes del trabajo y al Código Civil de Puerto Rico, y también comienza ya en la década del 82, se crea la Comisión Especial de Asuntos de la Mujer del Senado y se aprueban las dos importantes leyes, la del 88 del estrujamiento sexual y obviamente la de violencia doméstica en el 1989. La década del 90 marca un giro significativo en el activismo político. Las mujeres comienzan a ser más visibles en la política institucional y en los procesos electorales. Así también comienzan a proliferarse nuevas organizaciones feministas diferenciadas por una diversidad de objetivos, prioridades y luchas que van a impactar la cultura y el proceso político del siglo XXI. La participación de estas mujeres, las mujeres en los procesos electorales, primero como votantes, ha aumentado paulatina y sostenidamente, aun cuando la tendencia general del país es a que la participación electoral declina. Las estadísticas electorales nos han indicado, y no tengo la laminilla aquí para mostrarla, pero la puedo ofrecer más adelante. Las estadísticas electorales indican que hay más mujeres inscritas, que más mujeres salen a votar y que la tasa de participación de las mujeres es más alta que la de los hombres. En las dos elecciones de la década del 90, el activismo político de las mujeres obtuvo logros significativos. En el 92 postuló a primera mujer a la gobernación, Victoria Muñoz Mendoza. En el 1900 y fue derrotada. Asimismo, en el 93, en la Cámara de Representantes se eligió la primera presidenta en propiedad de ese cuerpo, Zaida Cucuza Hernández, mientras que en el 95 surge la primera vicepresidencia del Senado, ocupada por, en el siglo XXI, ocupada por Luisa Lebrón. Para las elecciones del 96 se postuló la primera mujer aspirante al escaño de comisionada residente, que fue Celeste Benítez, y a nivel municipal para ese mismo año, por primera vez en la historia de Puerto Rico, aparecen 3 mujeres compitiendo para una alcaldía, la alcaldía de San Juan. Estas eran Marta Fonde Calero, Zaida Hernández y Sila María Calderón. En los albores del siglo XXI, las mujeres alcanzaron a ocupar un 26.4% de las posiciones electas del país. Esto incluía el Ejecutivo, alcaldesas, legisladoras municipales. Esto era una cifra sin precedentes hasta ese momento. Luego vamos a las elecciones de 2000 y se elige la primera mujer gobernadora, Sila María Calderón, por el PPD. Durante la administración Calderón se concreta la promesa programática del Partido Popular Democrático de crear una oficina con un rango de gabinete o separada de la oficina del Ejecutivo para canalizar los reclamos de la agenda feminista. Esta promesa programática había sido el producto del trabajo y cabildeo intenso de los diferentes grupos feministas con los partidos políticos. En el 2001 se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres mediante la Ley 20 en abril del 2001. La aprobación de la ley requirió la presión, el cabildeo, la coordinación, la presión de todas las organizaciones feministas con las agencias de gobierno, con personas independientes, incluso recibió apoyo del brazo académico de la UPR en sus diversos recintos
y de otras universidades. Una vez más, la conexión entre el activismo feminista y las mujeres en cargos de poder político lograron concertar la sinergia política necesaria para la institucionalización, entre comillas, del principio, ¿verdad? En principio de la agenda feminista. Esta oficina tendría ser independiente de la oficina del gobernador, tenía funciones fiscalizadoras y de reglamentación cuasi judiciales con capacidad para introducir a la agenda legislativa o ejecutiva propuestas de política pública en beneficio de los derechos de la mujer. Esta sería la primera agencia gubernamental para el mejoramiento, adelanto o promoción de los derechos de las mujeres. La designación al cargo de la Procuraduría sería un nombramiento de 10 años que supera el mandato electoral del mismo gobernador para minimizar la politización partidista de la nueva dependencia gubernamental. Con el consenso de los grupos feministas, la gobernadora Calderón sometió a la legislatura el nombramiento de la licenciada María Dolores Fernó, quien ocupó dicho cargo desde su confirmación en el 2001 hasta el 2007. Irónicamente, en las 2 décadas de su existencia, la Procuraduría de las Mujeres ha tenido 4 procuradoras en propiedad y 2 procuradoras interinas, a pesar de que el término del cargo es de 10 años. En su evolución, este mecanismo estatal se ha convertido en otra oficina de gobierno sujeta a los vaivenes del partidismo político y la política electoral. Uno de los nombramientos de la Procuraduría de la Mujer fue la de Wanda Vázquez Garcet, quien estuvo en el cargo entre 2011 y 2017. Vázquez fue nombrada secretaria de Justicia por el gobernador Ricardo Rosselló y ante la crisis de gobernanza y subsiguiente renuncia del gobernador, Vázquez